Sabemos que Europa es una de las regiones del mundo más golpeadas por la crisis económica. Millones de personas están pasando serias dificultades por la recesión, los ajustes, los recortes de gastos, el desempleo. Pero dentro de ese panorama desolador hay quienes han encontrado vías sorprendentes, positivas, para salir adelante y de paso ayudar a otros. Carlos de Vega, nuestro corresponsal en Europa, nos cuenta cómo con imaginación y con la ayuda de Internet, una iniciativa ciudadana está revolucionando las redes de consumo y aprovechan los alimentos que de otra manera acabarían en la basura. Miren esto. Noviembre, depende un poco cuánto sol hay. Es tiempo de siembra en este jardín de Berlín. Rafael Fender vive aquí con su mujer y su hijo en esta casa cedida por una asociación benéfica. Comen lo que cultivan y todo lo que recoge de lo que a los demás les sobra. Es una familia en huelga de dinero. Rafael lleva 3 años sin gastar un peso en comida. Aquí está algo mal, hay gente que sufre de hambre y sufre de las necesidades básicas y nosotros estamos tirando cada día millones y millones de productos, de comida. Esa filosofía le llevó a crear Food Sharing, una red donde cada uno puede ofrecer los alimentos que le sobra para que los vecinos pasen a buscarlos. No hay coste alguno. La comida, en vez de acabar en la basura, se comparte. Mucha gente se está involucrando, poniendo su tiempo, regalando su tiempo y su energía por la buena causa, porque tienen como una visión que cada uno sí realmente puede hacer el cambio. Food Sharing ha comenzado en Alemania y tiene ya miles de socios y planes para extenderse a otros países europeos. Su primer proyecto, España. Estamos en el norte, León, unos 100.000 habitantes, no hay industria, la ciudad creció con la construcción, la crisis terminó con muchos puestos de trabajo. Hoy, cada vez más familias de clase media como esta tienen problemas para llegar a fin de mes. No es fácil porque solamente trabaja mi marido y entonces no es fácil porque con lo que él gana no llegaríamos a fin de mes si no tuviéramos la ayuda de la familia. Para los casos extremos, en este comedor religioso sirven todos los días más de 500 menús con las donaciones que reciben. Hay un grupo de gente que son ya fijos, a ver si me aclaro. Gente que cobra una pensión mínima, por ejemplo, de 300 y pico o 400 y pico, y no pueden vivir. Solo en la ciudad de Barcelona se han detectado 3.000 casos de desnutrición infantil. Pero ojo, en el tercer mundo siguen muriendo de hambre cada día 10.000 niños, según Acción contra el Hambre. ¿Se nos agotan los alimentos? ¿Por eso aumentan tanto de precio? No exactamente. Primera sorpresa. Sobra tierra cultivable en el planeta, pero no es fácil ni barato explotarla. La mitad de ese terreno sin usar está, asómbrense, en África. Sudán, Uganda, aunque también Indonesia o Argentina están vendiendo su tierra a Arabia Saudí, India o China. Solo el 10% de la tierra es cultivable en China, cuando el país acoge al 20% de la población mundial. La FAO advierte de que este mercado global no beneficia a los países que venden su terreno, porque lo hacen a precios muy bajos y los cultivos acaban en otros países. Segunda sorpresa. Las normas sanitarias eliminan de la cadena alimentaria todo lo que tenga un mínimo defecto. Estas son imágenes del documental Samsara. Se produce en masa alimentos idénticos. Solo en Estados Unidos se tiran al año 40 millones de toneladas de comida. Faltan alimentos en unos países, sobran en otros. Son desequilibrios que con pequeñas iniciativas se pueden intentar evitar, como poniendo en valor lo que comemos, no desperdiciando lo que nos sobra. Este supermercado en la capital alemana, en Berlín, sería un ejemplo, un pequeño experimento en marcha para poner en valor todo lo que comemos, siendo además también solidarios con los que menos tienen. Vean cómo lo hacen. Todos son alimentos ecológicos, vienen de pequeñas granjas y todos tienen dos precios. El cliente decide si puede pagar más, para los que tienen poco paguen menos. Es solo un experimento, igual que la idea de Food Sharing de Rafael Fender. Propuestas que surgen en Alemania, un país rico, pero que buscan también tener efecto en el tercer mundo. Una gran parte de esa comida que estamos consumiendo y tirando aquí en Europa viene de fuera. Viene de África, de América Latina, viene de Asia. Y ahí hay los 1.000 millones de personas que están sufriendo cada día de hambre.
Rafael no piensa dar marcha atrás. Su plan ahora es escribir un libro para seguir denunciando que no faltan alimentos, solo están mal repartidos. Entre tanto, seguirá cultivando su huerta. Carlos de Vega para Efecto Naim.